Vamos a permitir que sea Dios el que nos muestre y nos revele a través de su palabra cuál es su voluntad. Él es lo más importante. Sin Él, la verdad, esta vida no tiene ningún sentido y por eso estamos acá. Padre, yo te doy gracias por tu amor, porque nos has escogido, Señor, porque sin ti caminábamos como a ciegas, a gatas. Y gracias, porque por tu misericordia hemos descubierto quién es Jesucristo en nuestros corazones. Yo te agradezco por cada uno de los que están acá, por sus familias, por sus vidas, y que no sea hoy palabra de hombres o una mera construcción intelectual, sino que sea tu revelación expresada a Dios, Padre, en tu palabra. Y que todo aquello, Señor, no se quede solo en el intelecto, sino que baje al corazón, y el corazón podamos poner por obras. Y así es, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en el libro del profeta Ezequiel. ¿Quién me recuerda? Íbamos a empezar el capítulo 10, ¿verdad? No, digamos 9, 7. Sí. Bueno, casi. Sí, ya es para empezar el 10. Vamos a libro del profeta Ezequiel, capítulo 9, versículo 8. Íbamos ahí, ¿cierto? Sí. Vale. Vamos a hacer un recuento. Veníamos hablando de que el profeta Ezequiel fue transportado en espíritu a la ciudad de Jerusalén. En la ciudad de Jerusalén, él tiene una visión donde está viendo a determinadas autoridades religiosas con nombres que para la historia y para nosotros se pierden en el tiempo, pero que sabemos que era de la casta sacerdotal y personas importantes que atendían las necesidades del templo, donde había un tal Josías y otra corte de personas, y se estaban realizando una serie de abominaciones en el templo de Jerusalén. Entonces vimos algunas de ellas, que para los que no estuvieron como en las charlas del Éxodo, nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar cómo era el templo y el tabernáculo, y todas las moradas interiores del tabernáculo y la parte exterior. Y en el libro del profeta Ezequiel se nos narra cómo Dios va llevando al profeta a través de todas las estancias del templo, primero por la muralla, y cada vez va creciendo la dimensión de atrocidades y abominaciones que se hacen en contra de la, digámoslo así, como de la revelación que el pueblo de Israel tenía y del culto del único Dios. Una de ellas era el pintar la pared con una cantidad de seres reptiles, cuadrúpedos, aves, intentando ganarse el favor de los dioses de los egipcios. En el otro lado estaban adorando ya en el lugar santo a esta deidad babilónica llamada Tammuz, que es la misma Ishtar, las mismas deidades acadias y babilónicas que van cambiando de generación en generación, y que para esos cultos se realizaban como actividades sexuales, ritos de desórdenes sexuales y orgías en medio del templo. También el culto solar, etcétera, etcétera. Entonces, en esa visión, Dios también le mostraba a Ezequiel que habían un grupo de personas que habían permanecido fieles a su palabra. Y estos que habían permanecido fieles a su palabra tenían la letra Tav. La letra Tav en el alefato hebreo, y que en las versiones griegas traducen como Tau, que para nosotros en el alfabeto castellano pues es la T. Y la Tau vendría siendo, en esta época del profeta Ezequiel, no como la Tav moderna del alefato hebreo, sino que era más o menos como una especie de X, como una cruz, ¿ya? Y de esa cruz
se hace eco la doctrina franciscana. San Francisco de Asís, no sé si han visto, por ejemplo, que muchas veces se le pinta a San Francisco de Asís como abrazando una tau, una letra T, o los franciscanos dentro de sus ornamentos siempre tienen el escapulario y la letra T en madera, preferiblemente, simbolizando pues como la humildad y la piedad que ellos tienen de orden mendicante o desaprendida de los bienes de este mundo. Esa T para ellos simboliza la cruz. Si nosotros vamos a ver, ya lejos del contexto franciscano, donde ellos ven eso como señal de arrepentimiento y de elección de Dios, de personas que están proclamando el arrepentimiento y el volver a Dios, para eso significa la T para los franciscanos, selección, predilección y predicación del arrepentimiento, de volvernos a Dios. Ese es el simbolismo de la tau para ellos. En el contexto bíblico como tal, esa tau la vemos en Éxodo, cuando ellos tienen que pintar con la sangre del cordero en el dintel de la puerta. ¿Recuerdan aquello cuando venía el ángel devastador, el ángel de la muerte, y los primogénitos tenían que ser, los primogénitos de Egipto iban a morir como la 10ª plaga? Entonces ahí se ve por primera vez esta letra. En segunda vez la vamos a ver aquí en el libro de Ezequiel, como un símbolo de perteneciente, de posesión de Dios. De estos me pertenecen, y generalmente se lleva en la frente. Por otro lado, en el Nuevo Testamento también vamos a ver esta misma letra o esa misma expresión reflejada en Apocalipsis. Si nos vamos al Apocalipsis, si no estoy mal, si me pueden ayudar ahí con sus Biblias, en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 4 al 7, si no estoy mal. Sí. Pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al No. principio. ¿Qué estás buscando, Pablo? Apocalipsis o 4 o el capítulo 4 del 2 al 7. Del 2 al 7, al punto fui elevado o arrebatado en espíritu, y vi un solio colocado en el cielo y un personaje sentado en el solio. Y el que estaba sentado era parecido a una piedra de jaspe y de safio o granate. Y en el trono del solio un arco iris. No. ¿Quién me presta una Biblia, por favor? Que la memoria no siempre es confiable. Es la primera vez que pasó en la Biblia. Durante tantos años. Esta está llena de foticos, está aquí. Vamos a ver. Después de la clase de Biblia. En una de las visiones de Juan, porque no la encuentro aquí en ¿Qué este estás momento. buscando, Paulín? Sí, donde habla de los 144.000. Ah, pero eso está como en el 7, creo. 7, es el 7 entonces. 7.2, ok. Espérame. El 4, 7-4. 7.4. Hoy también, en mi Sí. como 12.000. Sí, sí, sí. Y hoy el número de los que fueron señalados, Ujú. 44.000. Normalmente, gracias Eva, normalmente en en el Apocalipsis se ha asociado esta parte de los sellados con estas mismas personas que son rescatadas de un lugar donde ya no se está adorando a Dios. Ahí son esos 144.000 del pueblo de Israel. Entonces, cuando leemos Apocalipsis, el 144.000 tiene que ver con las 12 tribus de Israel representadas en Judá y la iglesia representada en el Israel del norte, o sea, el Israel disperso que venimos a hacer nosotros. Entonces, por eso son 144.000 sellados. ¿Ok?
Pero eso no es que solamente vayan a ser salvos 144.000. No, eso es lo que creen los testigos de Jehová. Esto es números, el 12 de las 12 tribus y los otros 12 de la iglesia. 12 por 12, 144, y el 1000 para simbolizar multitud, ¿no? Bueno, vamos entonces a esto del ataúd. Entonces estos sellados representan personas que fueron fieles al mensaje. Algo que no di la charla pasada sobre este tema es las profecías del profeta Jeremías. Cuando nosotros leemos a Jeremías, él ya había anunciado primero el arrepentimiento, que ellos se debían volver, y el que se volvía a Dios se iba a escapar de lo que iba a ocurrir, que Dios los iba a liberar. Pero ellos, el profeta Jeremías no le creyeron. O sea que Ezequiel viene siendo una tercera generación de profetas que vienen anunciando lo mismo, donde se había hecho caso omiso a las exhortaciones proféticas. Por otro lado, Jeremías también había profetizado, cuando leemos el libro de Jeremías, que cuando llegaran los babilonios, porque iban a acabar con la ciudad y no le creyeron, que huyeran, que cuando vinieran, veían a los babilonios, Dios no los iba a proteger, entonces que huyeran. Así que Dios por todos los lados les había advertido al pueblo para no sufrir digámoslo así, esas atrocidades que ocurrieron en el 598 antes de Cristo. Eso había sido ya profetizado por él. Y uno de los profetas más rechazados de todos, bueno, también está Elías y casi todos lo rechazaron, pero el profeta Jeremías fue grandemente rechazado por su mensaje de exhortación. Cuando uno dice cosas lindas, todo el mundo lo quiere, pero cuando dice cosas que no gustan al corazón, entonces ya todos se apartan. Y parece que en este tiempo nadie quiere escuchar algo que venga de Dios. Dios dice que el aborto es malo y nadie quiere escuchar eso porque yo quiero tener derecho sobre mi cuerpo, o vamos distorsionando lo que es como la moralidad o el derecho natural de los seres humanos, y lo vamos conformando a cualquier ideología política o progresista, etcétera, etcétera. Vamos a el versículo 8. Mientras ellos herían, quedéme solo, y postrándome rostro a tierra grité: oh Señor Dios, ¿vas a exterminar a cuanto queda de la casa de Israel, arrojando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo: la iniquidad de la casa de Israel y de Judá es muy grande. La tierra está llena de sangre, la ciudad llena de injusticia. Pues se han dicho: Dios se ha alejado de la tierra y no ve nada. Así pues haré yo, no perdonará mi ojo, no tendré compasión, haré recaer sobre sus obras sus cabezas. Y el hombre vestido de lino, con tintero de escriba a la cintura, vino a hacer relación: he hecho lo que mandaste. Este hombre de lino es este ángel que está narrando toda la profecía, como representando un sacerdote de los cielos, y va a cumplir todo aquello, o va a escribir en el libro en el cielo, que esa palabra de Dios se va a cumplir. Aquí hay una palabra muy fuerte que Dios le está dando al pueblo, y es: haré recaer sus obras sobre sus cabezas. Ya hablábamos la vez pasada que precisamente el pacto del pueblo israelita con Dios era por la ley. La ley era como el intermediario entre Dios y el hombre. El cumplimiento de la ley hacía que para ellos las obras de iniquidad no recayeran sobre sus cabezas. Así que el hombre no tenía consecuencias directas de sus acciones, sino que en la ley ellos se amparaban, y en el cumplimiento de la ley se escapaban de las consecuencias de sus obras, de sus actos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Cuando ellos abandonan a Dios, Dios les está retirando la cobertura que por medio de la ley ellos tenían para que las obras no repercutieran sobre sus cabezas. Y cuando ocurre eso, dice: haré recaer sus obras sobre sus cabezas. Es decir, todas las consecuencias de sus actos, la causa y el efecto será sobre ustedes, pero la providencia divina no estará ya más cubriéndolos a ustedes como pueblo, sino que van a estar a merced de lo que le acontece a todos los seres humanos de la tierra que no tienen en cuenta a Dios y que por sus obras
tienen recompensa o tienen sufrimiento, bendición o más bien maldición. Como camina cualquier persona que no ha sintonizado su corazón con Dios, simplemente está a merced de la causa y el efecto, pero no hay digámoslo así, un propósito, un ser trascendente que está actuando por medio de esa persona. Vamos al capítulo 10. Y miré y vi encima del firmamento que estaba sobre las cabezas de los querubines. No voy a explicar lo de los querubines y eso está supremamente detallado, qué significa, de dónde viene y todo. Una como piedra de zafiro que aparecía sobre ellos como una semejanza de trono. Y habló Dios al hombre vestido de lino y le dijo: ve por entre las ruedas de debajo de los querubines y llena tus manos de las brasas encendidas que hay entre los querubines y échalas sobre la ciudad. Y él fue a vista mía. Los querubines se habían parado al lado derecho de la casa cuando el hombre fue, y una nube había llenado el atrio interior. La gloria de Dios se alzó sobre el querubín al umbral de la casa, y ésta se llenó de la nube, y el atrio se llenó del esplendor de la gloria de Dios. Y el rumor de las alas de los querubines se oía hasta el atrio exterior, semejante a la voz del Dios omnipotente cuando habla. Y como dio la orden al hombre vestido de lino: toma del fuego de entre las ruedas de en medio de los querubines. Entró él y paróse entre las ruedas, y uno de los querubines tendió la mano al fuego que entre ellos había, y tomó de él y lo puso en las palmas de las que estaban vestido de lino, que él lo tomó y salió. Toda esta visión que él está teniendo es la de la gloria de Dios, que para ellos era precisamente lo más sagrado. ¿Qué es la gloria de Dios? La que se posaba sobre el arca de la alianza. El arca de la alianza estaba en el Santo Santorum, en el lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, solamente. Ese lugar santísimo, la gloria de Dios, siempre se manifiesta como por medio de una nube densa de poder. Y esa nube dice que sale del lugar santísimo, es como si los querubines se van trasladando primero y la gloria de Dios se van trasladando con ellos, como si ellos fueran una especie de recipiente o de carruaje que porta o lleva la gloria de Dios. Estos querubines en el folclore popular es como si fuera el carruaje de Dios, que está transportando la gloria de Dios y la está sacando del lugar santísimo y la está llevando hacia los atrios. Eso es lo que está ocurriendo acá. Está extrayendo la gloria de Dios fuera del templo, recorriendo desde la parte más interna hasta la parte exterior. Eso es lo que está ocurriendo acá, nada más y nada menos que la gloria de Dios está saliendo, está abandonando al pueblo y al templo de Jerusalén, a su casa. Y va a ocurrir algo aquí de mucho significado. Versículo 8. Esta misma visión de aquí los querubines cambia un poco, ¿cierto? Cambia un poco a la que tuvimos en el capítulo 1, porque aquí estas bolas ya se están moviendo con ellos, ya como si fuera un carro que está empezando a rodar. Al principio era como presentándose ante él, y ya aquí en ellos están viendo en verdad por qué Dios desciende con esos querubines, como que son los portadores de la gloria de Dios, como los representantes, los que llegan antes del cortejo del rey. Por eso, en el propiciatorio del Arca de la Alianza, Dios mandó a estos orfebres inspirados por el Espíritu a que construyeran el propiciatorio con 2 ángeles, 2 querubines, tocándose cada uno con la punta de las alas, porque eran ellos los que transportaban la gloria de Yahvé, o llegan primero en ese cortejo real, ¿no? Como de las cortes reales. Mostróse entonces en los querubines una forma de mano de hombre bajo sus alas. Miré y vi 4 ruedas junto a los querubines, una rueda al lado de uno y otra al lado de otro querubín. A la vista parecían las ruedas como de turquesa, y en cuanto a su forma, las 4 eran iguales, como rueda dentro de rueda. Ya hablamos un poco cómo era esa simbología de una rueda dentro de una rueda. Cuando se movían, iban a sus 4 lados y no se volvían atrás al marchar.
Todo el cuerpo de los querubines, dorso, manos y alas, y las ruedas estaban todos alrededor llenos de ojos, y todos cuatro tenían cada uno su rueda. Cuando se refieren aquí ojos, miren que ya están hablando de que los ojos están también en las ruedas, en los anillos, pero estos ojos, dentro de la visión que tiene Ezequiel, es como si él estuviera viendo una cantidad de destellos luminosos acompañando a esos querubines, a lo que él le llama ojos, como lo mismo que en Hechos de los Apóstoles, cuando dice que se posaron sobre los apóstoles como lenguas de fuego. No es que eran unas lenguas ahí haciendo así, no, sino que eran como llamas, las llamas de un candelero. Ellos se llaman como lenguas, ¿no? Cuando tú tienes una llamita, eso es como una lengua. Pero no falta el que piense... Mariana y Jesús, por favor. Controles. Cuando se movían, iban en sus 4 lados y no se volvían hacia atrás a marchar. Todo el cuerpo de los querubines, dorso, ya. Verso 13. A las ruedas, como yo lo oí, las llamaban torbellino. Cada una tenía 4 aspectos: el primero de toro, el segundo de hombre, el tercero de león y el cuarto de águila. Él está ya como sintetizando lo que ya en el primer capítulo explicó más detenidamente. Los mismos querubines, cada uno con 4 aspectos de animal: el frontal de hombre, humanoide, y los otros de águila, león, toro. Levantáronse los querubines. Eran los mismos seres vivientes que había visto junto al río de Quebar, es decir, ahí en Babilonia, cerquita, ahí en toda la parte del fértil creciente. Verso 16. Al moverse los querubines, se movían las ruedas a su lado, y cuando los querubines alzaban las alas para levantarse de la tierra, las ruedas a su vez no se apartaban de su lado. Cuando aquellos se paraban estas, y cuando se alzaban aquellos, se alzaban estas con ellos, pues había en ellas espíritu de vida. La manera de expresar cómo la gloria de Dios va alejándose. La gloria de Dios se quitó de sobre el umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y los querubines tendieron las alas y se alzaron de tierra a vista mía, y con ellos se alzaron las ruedas. Paráronse a la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor. Eso es bien interesante. Sí. ¿Saben qué queda justamente contiguo a la puerta oriental en Jerusalén? El huerto de los olivos. Y la gloria de Dios de Israel estaba arriba sobre ellos. Eran los mismos seres que habían visto bajo el Dios de Israel junto al río de Quebar, y supe que se llamaban querubines. Cada uno tenía 4 aspectos y cada uno 4 alas, y una semejanza de mano de hombre bajo las alas. La semejanza de sus rostros era la de los que vi junto al río de Quebar. Cada uno iba enfrente de sí. Es decir, esto es bien importante, porque la gloria de Dios, que era el tesoro de Israel, abandona el Santo Santorum, y es como que se suspende esa nube gloriosa en la visión que está teniendo en el espíritu Ezequiel sobre el monte de los olivos. Miremos los evangelios. Cuando Jesús anuncia la destrucción del templo, y acto seguido, después de la Pascua, que él va y visita el templo, antes de su aprehensión, de entregar su vida por nosotros, él está en el huerto de los olivos. Como diciendo: yo tengo la gloria de Dios sobre mí, yo soy el tabernáculo, y estoy abandonando, como aquel tiempo, igualmente el templo. De este templo no va a quedar piedra sobre piedra. Recuerda que ni siquiera los apóstoles entendieron cuando él les habló sobre el templo de Jerusalén, el esplendor del templo de Herodes. Él les dijo: de este templo no quedará piedra sobre piedra. Y ya los evangelistas, cuando ya llega el Espíritu Santo, ellos comprendieron que se refería a su propio cuerpo y no a ese templo hecho por Herodes, o reedificado por Herodes, o amplificado.
sino que se refería a su cuerpo como un tabernáculo viviente. Por eso él va al templo y después del templo él termina en Getsemaní y en el monte, en el huerto de los olivos. De la misma manera en que Dios abandonó el Santo Santorum y se aparta, pero vamos a ver a dónde se aparta, que esto también tiene mucha relación con lo que es la iglesia actualmente. Vamos al capítulo 11. Me elevó el espíritu y me llevó a la puerta oriental de la casa de Dios, la que mira al levante, y vi que había en la puerta 25 hombres, entre los cuales Jesanías, hijo de Azur, y Peltías, hijo de Banayás, jefes del pueblo. Se está refiriendo a las autoridades religiosas de Israel. Y Dios me dijo, dentro de los 25 vio 4 que él reconocía. Hijo de hombre, estos son los que maquinan perversidades y dan en la ciudad perversos consejos. Y dicen, ¿no se han reconstruido bien pronto las casas de la ciudad? Ella será la olla, nosotros la carne. Por tanto, profetiza contra ellos. Profetiza, hijo de hombre. Y vino sobre mí el Espíritu de Dios y me dijo, di, así habla Dios. Vosotros habéis dicho eso, casa de Israel, y yo sé muy bien lo que pensáis. Se está refiriendo que aquí había una casta de consejeros, de sacerdotes y de autoridades religiosas que estaban falsamente profetizando que no salieran de la ciudad amurallada de Jerusalén porque Dios los iba a cuidar. Entonces Dios le está diciendo, profetiza en contra de esos falsos profetas, que todo lo que ellos están diciendo es mentira y que esto es lo que les va a pasar. Habéis multiplicado los muertos en esta ciudad, habéis llenado sus calles de cadáveres. Por tanto, así dice Dios. Es decir, todos ellos que creyeron la profecía de que Dios los iba a cuidar en medio de ese hervidero que va a ser esa olla de la ciudad amurallada de Jerusalén, ahí es donde ellos van a hacer perecer todos, a ellos mismos, esos 25, y todos aquellos que creyeron en esas falsas profecías. Vuestros muertos, los que habéis dejado tendidos en medio de ella, esos son la carne, y ella es la olla, pero yo os sacaré de ella. Vosotros tenéis miedo a la espada, y yo haré venir la espada sobre vosotros, dice el Señor. Yo os sacaré de en medio de ella, y os entregaré en manos de los extranjeros, y haré justicia en vosotros. Pereceréis a la espada, en los términos de Israel os juzgaré, porque ya Israel había caído en manos de los asirios. Y sabréis que yo soy Dios. No será ella para vosotros la olla, ni seréis vosotros en ella la carne. En los términos de Israel os juzgaré, y sabréis que yo soy Dios, cuyos mandamientos no habéis seguido, cuyas leyes no habéis practicado, sino que habéis obrado siguiendo las costumbres de las gentes que os rodean. Apenas había profetizado, cayó muerto Peltías, hijo de Banayás, y yo me eché rostro a tierra y grité con todas mis fuerzas, ¡ay Señor! ¿Vas a acabar del todo con lo que queda de Israel? Cuando él pronuncia estas palabras en el espíritu, en visión, él ve que uno de estos líderes cae muerto. Y por eso les hablaba yo del profeta Jeremías. Y es que ya Jeremías venía profetizando que cuando vieran que la ciudad iba a ser asediada o escucharan rumores, era porque la profecía estaba cerca. Por lo tanto, huyeran de la ciudad. Así que lo que les está contando Dios acá es que no atendieron ni a Jeremías, pero que ya lo que va a profetizar Ezequiel no es corran, arrepiéntanse, huyan, sino el castigo por lo cual no quisieron atender. Es ya juicio. Ya no está profetizando huyan y arrepiéntanse, sino juicio. Y es que la profecía también puede ser juicio, no solamente es arrepentimiento. En este caso ya es juicio para esta ciudad. Y ya sabemos, no solamente desde la historia, que ya los babilonios y Nabucodonosor entró y destruyó el templo por completo y acabó con todo allá en esa ciudad, y fue terrible. Vamos a ver qué sigue ocurriendo. Versículo 22. Los querubines desplegaron sus alas y le siguieron las ruedas, y la gloria de Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Dios se alzó en medio de la ciudad,
y se posó sobre el monte que está al oriente de la ciudad, es decir, el monte de los olivos. Me tomó el espíritu, Sí. que me salté. Íbamos para el 14. Así, me fue dirigida palabra de Dios diciendo: hijo de hombre, tus hermanos, los de tu parentela, la casa de Israel, toda entera, son aquellos a los que dicen los habitantes de Jerusalén: alejados de Dios, tenemos la tierra en posesión. Es decir, aquellas personas, estos 25 hombres que estaban en Jerusalén en ese entonces, como lo tenían como un fortín, e invitaban a que todos combatieran porque Dios los iba a ayudar. Eso es tener la tierra por posesión. ¿Y por qué está Ezequiel profetizando esto? Que es muy importante. Porque ya saben que Ezequiel no estaba en Jerusalén en ese momento. Ezequiel estaba en Babilonia, en las afueras de Babilonia. Y los que estaban en las afueras de Babilonia se sentían en una posición de inferioridad respecto a los que estaban habitando Jerusalén. ¿Por qué? Porque no estaba la gloria de Dios con ellos. Entonces ellos se sentían ciudadanos de segunda categoría. El ciudadano israelita que no estaba viviendo cerca del templo se sentía de segunda categoría porque sentía que Dios no estaba con él. Recuerden que ellos tenían una visión de Dios muy localista. Ellos no tenían todavía el concepto de la omnipresencia de Dios, pese a que los profetas lo decían abiertamente. El judío pensaba que Dios era un Dios muy local y que la gloria de Dios estaba ahí, y si entre más ellos estuvieran cerca de esa gloria de Dios, más bendecidos iban a ser. Entonces, en ese estado de desdicha, los que estaban expatriados, los que estaban en esa diáspora, se sentían mal, y es precisamente a ellos a los que Ezequiel les está profetizando. Ezequiel no le está profetizando a Jerusalén. Jerusalén ya simplemente es juicio, y esta profecía va para aquellos que habitaban en la región del exilio con el profeta, para que entendieran que la presencia de Dios iba a abandonar a Jerusalén y que ellos ya no se sintieran ciudadanos de segunda categoría por aquello que va a venir a continuación. Dice: David, por eso, muy aparte, los pueblos, pues en general, los pueblos se construían alrededor de la iglesia, arrancaban en la iglesia, y como que el centro era alrededor. Por ejemplo, si me pongo a pensar en la colonia española, siempre en la que estaba la catedral o la iglesia, y las principales casas eran las que estaban alrededor de la iglesia. Sí, claro. De hecho, ese es el modelo de construcción española. En la colonia española, en las primeras incursiones en América, ellos siempre venían con un cuerpo, un escriba que generalmente era un erudito de la iglesia, ¿cierto? Era un sacerdote o era una persona con una jerarquía eclesial. Venían con los conquistadores y con los colonos, y se encargaban de estructurar toda la vida social con base a Dios. Y ese es el modelo casi de todos los pueblos antioqueños. El centro de la vida de toda colonia es Dios, y por eso está en el parque, en el centro, en la zona central, y todo se va construyendo con base a eso. Y ese modelo de la villa es muy bonita. En el Paraguay, cuando esas famosas misiones que hacían en el Paraguay y en las selvas, era igual. Hacían la capilla y le ayudaban a todos los indígenas a construir, y les enseñaban cosas, y toda la vida social de los indígenas comenzaba a basarse en torno a la iglesia. Y así ves muchos lugares como Mistrató o San Lorenzo, que son como, digámoslo así, como pueblitos más periféricos. Sí, pero lo que estoy pensando es como que debe de arrancar como de esa raíz, de que es estar alrededor del templo. Sí, claro. Porque Pero en este caso sí tiene que ver, pero ya no como si la presencia de Dios estuviera ahí como localista, sino que la vida espiritual del pueblo tiene que girar en torno a Dios. Dios es el centro. Dios es el centro. Esa es la proyección. De hecho, así en todas las villas que se hacen de carácter secular o laicos, siempre igual sigue siendo así. Las villas de religiosos, por ejemplo, siempre es así. Bueno. Dice, ok, eso es muy importante, y me iba a saltar esto tan importante. Alejados de Dios, tenemos la tierra en posesión.
Diles, por tanto, así habla el Señor Dios, los he alejado entre las gentes, los he dispersado en tierras extranjeras. Se está refiriendo al remanente, Está por fuera. exacto, que habita en el exilio. Pero yo seré para ellos santuario. Pero yo seré para ellos santuario. Esta palabra, nosotros la leemos y la comprendemos con facilidad, pero para la mente de un israelita de ese tiempo era una cosa inverosímil que tu propio cuerpo, que tu propia vida sea el santuario. Pero, pues, pero solamente ocurre cuando llega ya Jesús. ¿Me está hablando usted? Que se va a desplazar, que la gloria de Dios se va a desplazar a acompañar no un punto en sí, sino a todos los que están en la diáspora, que su gloria va a estar con ellos, que no se sientan ciudadanos de segunda categoría o que Dios los abandonó, porque el santuario va a estar en ellos. Y así fue que ellos comenzaron a ejercer culto. De hecho, en Babilonia, todo lo que es la Biblia tal cual la conocemos, todos estos códices y todos estos libros se construyeron en Babilonia, en este cautiverio, por el temor que los escribas y los eruditos, a los que les está profetizando Ezequiel, el temor de quedarse su fe dispersa, porque si ya no tenían el centro cultural y de actividad religiosa, que era Jerusalén, la capital religiosa del pueblo, donde estaba la teocracia instaurada, entonces el temor de que se perdiera. Tienen que fortalecer. Y ahí es donde ellos comienzan a desarrollar un tipo de escritura un poco diferente a la que ya tenía, que es el hebreo arcaico. Ya aquí ellos empiezan a desarrollar otro tipo de hebreo más parecido a lo que conocemos como hoy el hebreo moderno, pero es en este cautiverio de Babilonia, donde se producen todos estos escritos y se guarda todo, ¿no? Se guarda como todo esto que era tradición para ellos. Ocurre precisamente en este tiempo. Como no tenían templo, entonces ellos se tienen que cuidar mucho de eso. Y nacen movimientos religiosos y espirituales diferentes al levirato, porque el levita sin templo no tiene trabajo. Entonces empiezan a desarrollarse como nuevos oficios paralelos a los levitas. Y esos oficios paralelos eran eruditos y estudiosos de las escrituras que se dedicaban a conservarlos. Y ahí es donde encontramos los escribas que vemos muchas veces en el Evangelio. Y Jesús se encontró con escribas y con fariseos. Esos escribas nacen como tal en este cautiverio de Babilonia para custodiar la ley. Dice, todo eso lo hablamos en Daniel. Cuando damos la charla sobre Daniel fue que hablamos de todo este tipo de cosas. Seré para ellos santuario por el poco tiempo que estarán en las tierras a que han emigrado. Es decir, mi presencia va a estar con ustedes. Mi presencia está con mis fieles y con mi pueblo. Diles pues, así habla el Señor Dios, yo os recogeré de entre las gentes y os reuniré de entre las tierras a que habéis sido dispersados, porque no solo fue a Babilonia, muchos se dispersaron a Siria, a Egipto, a España, a África del Norte. Los etíopes dicen ser casi que herederos completos de esta diáspora. Diles pues, así habla el Señor, y entrarán en ella y quitarán de ella todos sus ídolos y todas sus abominaciones, y les daré otro corazón. Esto es importante, verso 19. Y les daré otro corazón, y pondré en ellos un espíritu nuevo. Quitaré el de su cuerpo de piedra, y les daré un corazón de carne. Pablo, pero entonces yo estoy confundida. O sea, esa visión sí les aplicaba a ellos ahí, o es para nosotros, o es para los dos, o... ¿A qué te refieres? Pues, o sea, porque es que el cuerpo iba a ser el templo, pues que... No, el cuerpo no.
que el santuario iban a ser ellos. La presencia de Dios los iba a acompañar a ellos. Por eso, pero si eso... Pero mire lo que dice. Pero mire y verá. Dice. Que los iba a volver a la tierra, No. o sea, eso no... Mire y verá. Dice. En el versículo 16. Diles por tanto, así habla el Señor Dios. Los he alejado entre la gente, los he dispersado entre tierras extranjeras, pero yo seré para ellos santuario. Yo seré para ellos santuario. Yo seré para ellos santuario. No, ustedes serán mi santuario. Por eso. Es decir, la presencia de Dios la van a poder tener. No que ellos van a ser el santuario. Yo seré para ellos santuario. No el templo, sino Dios. La presencia de Dios los va a acompañar, pero no ellos van a ser el templo. Y dice otra cosa: por el poco tiempo que estarán en las tierras a que he emigrado. Por el poco tiempo. ¿Qué está diciendo ahí? Que va a haber otro templo donde Él va a habitar, que va a ser el templo que van a reconstruir cuando el rey Darío libra al pueblo y le da todo lo ganado por el botín de guerra y le devuelve todos los artículos del templo. Entonces, ¿qué les está diciendo? ¿Qué le está diciendo? Miren, no se preocupen por el templo, que el templo no tiene importancia, el importante soy yo. Y donde ustedes estén, voy a estar yo si ustedes permanecen fieles al pacto. Yo soy un Dios de pacto, no de templos, sino de pacto. Esa es la verdadera trascendencia que Dios le puede sacar a ese versículo. ¿Es más el templo o es más el pacto? ¿Qué es más? ¿Qué te hace más cercano a Dios? Vivir en la esquina oriental del templo de Jerusalén, allá en un penthouse, y ver a todos en el muro de los lamentos, o cumplir sus mandamientos. Ese es verdaderamente el aprendizaje. ¿Quién es más afortunado? ¿Quién cumple sus mandamientos o quien vive cerca del templo? Quien cumple los mandamientos, quien cumple la ley. Ahí estará Dios. Pero aquí hay algo bien interesante, y es: ¿qué es esto de quitaré de su cuerpo el corazón de piedra? ¿A alguien se le ocurre algo? Las tablas del pacto. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? La ley. A nadie se le ocurre que el corazón de piedra es rebeldía. No es lo más normal pensar. De esa maldad. Cuando uno dice, esta mujer tiene corazón de piedra, Insensible. No tiene emociones. Pues Teo. No tiene corazón. Sí, Insensible. Es una canción ya. Está muy decembrina. Insensibilidad, testarudez, terquedad, contumacia, ¿cierto? Ok, pero se refiere a la ley, a las tablas de la ley. El corazón de los judíos era del mismo material en el que estaba escrito los 10 mandamientos. Él está asemejando el corazón del judío y el israelita en las tablas del pacto. De la misma calidad del pacto es su corazón. Entonces yo, no ustedes, dice, yo les daré un corazón de carne. ¿Qué significa que Dios va a dar un corazón de carne? Miren que está hablando a futuro. Le está hablando al remanente. ¿Qué significa el corazón de carne? Que ya la ley no estará escrita en piedra, sino en carne. Y si la ley no está escrita en piedra, sino en carne, es porque el Espíritu da testimonio a nosotros de que es bueno y de que es malo, sin necesidad de tener un decálogo, una encíclica, un catecismo. Todo aquel que tiene un encuentro con Dios genuino empieza a cambiar su comportamiento. Pero en esa época ellos no tenían al Espíritu. Pero sí tenían actividad del Ruach HaKadosh, sí tenían actividad del Espíritu Santo en ellos. Se posaba. Sí, tenían una actividad, aunque todavía no moraba en ellos. Pero eso es una profecía mesiánica a los de la dispersión, o sea, a nosotros. Eso era lo que María estaba preguntando. O sea que en realidad pues también fue. Era para ellos y para nosotros. Pero miren esto que es bien bonito, y es que hace años que dábamos unas charlas en un restaurante por el Parque del Poblado,
llegaban muchos jóvenes en ese tiempo como a escuchar, algunos incrédulos, otros no, pues siempre llega de todo, así como uno lo fue. Y cuando tenían un encuentro con Dios, no a través ni siquiera de la palabra, sino porque de verdad tenían un encuentro con Dios, no tenías que decirle a esa persona, mire, esto es bueno o esto es malo. No había ni siquiera que decirle, o hacer una charla de, vamos a ver qué cosas le agradan a Dios y qué cosas le desagradan, y sacar unas diapositivas para que empecemos como a moldarnos a eso. Las mismas personas iban cambiando su estilo de vida, sin tener que decir absolutamente nada. Nosotros solo hablábamos de lo que Dios hacía con nosotros. Cuando de pronto veía uno las actitudes de las personas y uno decía, wow, ¿qué es esto? Era impresionante ver cómo... Pablo, sin ánimo de ser jueces, porque no somos Dios, uno puede decir que una persona que siga viendo, no sé, voy a poner un ejemplo, matrimonios igualitarios normal y que esté caminando con Dios, entonces uno puede decir como que esa persona no ha tenido todavía una revelación total. Es que ninguno va a tener Pues, una ya revelación tenía total. Pues no, en cuanto a lo que hablaba Pablo de la verdad, que ya sabe que es bueno y esas cosas. Que se digan borrachos. ¿Qué crees tú? Tú lo has dicho. Bueno, hay cosas que son tan, Es como todavía un corazón dividido entre le quiero agradar al mundo, pero esto también como que me está gustando, pero como no, Pero no es esto, mira. No es entendimiento. Sí, mira, hay algo, y es progresivo en todo, ¿cierto? Es progresivo. Porque no todos van teniendo la misma revelación. La gente va cambiando, la gente va transformándose y va de entendimiento y de revelación. Lo que necesita una persona es revelación. Pero cuando yo hago, porque porque alguien dijo esto y me pareció no, es grave. Pero cuando el Espíritu Santo lo revela al corazón, no hay nada que hacer. Y el Espíritu Santo va revelando progresivamente, así como nos muestra la historia de Israel. La revelación de su nombre fue progresivo y Dios exige conforme a la revelación que va dando. ¿Cierto? Y es muy interesante, Pablo, porque es que nosotros en este momento tenemos millones de cosas que no le agradan a Dios, que Él no nos ha revelado. Entonces, por más que uno quisiera, no le da. Y nunca vamos a tener esa revelación completa, sino que y en cada uno va revelando distintas cosas en diferentes tiempos. Por eso es lo teso de buscar. Porque él puede estar súper convertido, pero Dios no le ha mostrado, por ejemplo, algo muy visible para el resto del mundo. Eso es lo que me está enseñando mi Dios. Gracias. Bien. Ese corazón de carne ya no tenemos la ley, sino que tenemos la providencia de Dios hablando a nuestro corazón, que es bueno y que es malo, no como una ley que hay que cumplir, sino como una manera de ver las cosas donde podemos ver el daño que nos hace y si es conforme al plan original o no. Eso es todo. Pero hay muchas argucias y astucias racionales por las cuales yo puedo justificar una cantidad de actos como el que tú acabas de decir. Racionalmente hay una cantidad de justificaciones para decir que eso es bueno, y el que piense en contra es retrógrada, es malo, o está leyendo una encíclica del Vaticano, o tiene un lavado de cerebro. Esto no es de razones, esto no es de argumentos, ¿no? Eso es de revelación. ¿Tienes revelación o no tienes revelación? Eso es todo. Desde el argumento tendrías que irte al naturalismo o a una cantidad de cosas, pero a ver, si nos vamos a ese punto, si nosotros no tenemos a Dios en la vida o no creemos en Dios, entonces el ser humano es dueño absolutamente de todo lo que haga con su vida y como sociedad. Si no existe Dios, todo es permitido.
Si no existe Dios, todo es permitido y el ser humano se construye a sí mismo como quiera. Si quieren, dentro de algunos años la corriente transhumanista va a ser hombres con ciertas capacidades o facultades genéticas de animal, con ciertos implantes o... No estamos muy lejos. No estamos muy lejos de eso. Entonces, ¿quién pone el punto de que es bueno o es malo? Si tú no tienes a Dios o no crees en un Dios trascendente que tiene un diseño originario, no existe. Entonces tú no te vas a poder, tú no vas a tener ningún argumento para decirle a esa persona es malo. Porque la palabra malo o bueno, cuando no existe Dios, es relativa, completamente relativa. Sin Dios todo es relativo, absolutamente todo. Si yo no tengo a Dios, todo es relativo a una construcción social o personal o en el uso de mi libertad. Pero a mí lo que me parece más, yo lo que veo un poquito, ahí ya como metiendo un poco la cucharada, o lo más paradójico, es un ateo animalista o defendiendo los derechos de los animales. O un ateo siendo vegetariano. O un ateo defendiendo los derechos de las mujeres o los de los homosexuales, por decirlo de alguna manera. Uno dice, ¿y esta bondad de qué? ¿De dónde nace, cierto? ¿O por qué quiere ayudar? ¿O cuál es el sentido? Si uno va a ver a la naturaleza, el más fuerte vive el más débil. Corriente social. Sí, entonces uno dice, ¿cuál es el móvil? O porque habla de amor, o uno ve unas poesías que a veces me llegan al correo, yo no sé de dónde, que es un ateo poeta y escribe unas cosas todas bonitas y unas sátiras y unas cosas, y digo, Dios mío, ¿esto es qué? Esto no tiene sentido. Y habla de amor y de respeto. Eso es relativo, eso no es ni bonito, eso no es malo, ni es bueno, ni es feo, todo es permitido. O los ateos escandalizándose porque secuestraron a una persona o porque violaron a un niño o a una niña. Hombre, todo es sin Dios, todo esto es permitido. Ni el bien, ni el mal, ni lo moral o inmoral existe. A mí me encanta ver, por ejemplo, un marxista a ultranzas hablando sobre los derechos de la mujer y sobre la igualdad y sobre la bondad y sobre la moral. ¿Y de dónde sale esa moral? O criticando cierto sistema social o cierto tipo de estado o de relación económica. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho lo haces? ¿De dónde sale tu derecho a hacerlo? Cuando también criticas el justnaturalismo y decís que no existe un derecho inherente al ser humano y lo criticas, entonces ¿de dónde nace tu moral? No tiene sentido, no llega. Sin Dios todo es permitido. Entonces, un ateo, si un ateo es coherente, la palabra amor no tendría sentido. La palabra bondad no tendría sentido. Nada de eso tiene sentido. Si vamos a ser ateos correctos, es decir, ateos coherentes. Coherentes, es decir, si yo fuera un ateo coherente, yo buscaría la manera de estafar a las personas, de sacar tajada, de vivir una vida inmoral porque la inmoralidad no existe, de sacar provecho al placer y vivir el hedonismo más absoluto. Y si veo que me van a capturar, me quito la vida porque no existe un más allá. Y si veo que me estoy volviendo viejito, me mato porque qué pereza. ¿Y para qué el sufrimiento? Si soy un ateo coherente. Entonces hay algo ahí que no cuadra, ¿no? Hay algo ahí que no cuadra. Y esto es bien interesante y es la incoherencia del ateísmo. Son más morales, uno ve, no hay más moral que un ateo. Eso te iba a decir, que no son ateos en el fondo. Ahora es que están con la moda de que para ser bueno o malo no hay que creer en Dios. Entonces ellos dicen que antes son más buenos ellos, que hacen obras buenas y sin necesidad. Pero es que decir que soy bueno, tengo que decir que existe un principio, una génesis de la bondad, o algo que cause la bondad. Y eso no tiene sentido, no tendría sentido. Es puro caos. Es puro caos. Y el caos, todo es relativo. Todo es relativo. Es como la incoherencia. Pablo, me imagino que nace del humanismo, pues del propio hecho no dolor, a la felicidad y sus razones esas. Pero es que, la felicidad para mí sí es claro, es verdad, la paradoja del humanismo y de
y la Revolución Francesa, donde nace como todo este ideal del ser humano. Pero la percepción de lo que está bien y lo que está mal para el hombre, ¿de dónde viene? Porque a fin de cuentas sigue... exacto. Si yo soy coherente, es una construcción social con base a un principio de supervivencia y de que nosotros somos seres sociales, etcétera, etcétera. Sin embargo, si nos vamos a analizar y a profundizar la coherencia de eso, un ateo coherente debería ser un sociópata o un hedonista completo. Si es coherente con ese pensamiento, debería ser un hedonista a ultranzas. ¿Cómo? O en últimas. Es que el nihilismo es eso. Es eso. Como no cuestionar los principios últimos, pues como Correcto. fundamentos de las cosas. Sí. Pero una cosa es ser nihilista en el papel y otra cosa es en la práctica de la vida. La mayoría de nihilistas los ve en el papel, pero en la vida van y le dan regalos el día de la madre a la mamá, le escriben poesía a la novia, se enamoran, lloran por eso, no roban bancos, critican a la iglesia, es decir, o critican a la fe. Es donde yo digo la paradoja, ¿no? Por lo menos, por ejemplo, Kant intentó vivir de acuerdo a su imperativo categórico. Kant, el filósofo, dijo, como escribo, voy a vivir. Y se vestía igual, caminaba por la misma cuadra y hacía todo igual. Él era como un poco más coherente con lo que él escribía, ¿no? Igual él, pues, como parte de todos sus ilustrados, lo que estaba buscando era eso. O sea, ellos estaban buscando construir un principio ordenatorio, un principio último, pero con base en el hombre como el centro, no tanto como Dios en el centro es el que da la ética, sino como cuáles son los valores humanos que van a sentar unas bases éticas. Eso fue lo que intentaron hacer todos estos revolucionarios franceses y bueno, en Kant, digamos, él también se adherió a ese movimiento de la ilustración. Y bueno, eso es lo que llamamos humanismo, el ser humano el centro de todo, y en tanto eso, entonces todo lo que ocurra relativo a eso es una construcción del hombre, es decir, es lo que el hombre construya de sí mismo y haga consigo mismo. Pablo, ¿qué es transnaturalismo? transhumanismo. No, natural. Use naturalismo. Pablo estaba diciendo varias Pues veces. mirar las leyes de la naturaleza. La creencia que hay un derecho que precede a cualquier construcción social, que hay un derecho per se en cada ser humano, derechos fundamentales intrínsecos al ser humano sin necesidad de que alguien tenga que decir, vea, esos son los derechos del hombre, estos son los derechos de la mujer. Eso en caricatura, ese es naturalismo. Bueno, vamos. ¿En dónde íbamos? Qué pena que nos hayamos vuelto ahí. 11, te pasé un poquito el tema. 19, 11, 19. En el corazón duro para Dios. Pero a los que se complacen en sus ídolos, en sus abominaciones, yo les echaré sus obras sobre la cabeza, dice el Señor. Es decir, a los que se hacen dioses. Ojo, dioses no necesariamente son estatuicas de barro. Dioses puede ser lo que estaba diciendo ahorita Santiago. Endiosar al hombre como tal es un ídolo. El humanismo, aunque uno ve principios morales y bíblicos en el humanismo como tal tiene al hombre como centro de todo. Y el hombre como centro de todo es ídolo, es un ídolo. El hombre es un fin en sí mismo. ¿Cierto? Ese es el principio. Si el hombre es el fin en sí mismo, es un ídolo. Porque algo por encima de Dios es un ídolo. Verso 22. Los querubines desplegaron sus alas y les siguieron las ruedas, y la gloria de Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Dios se alzó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Me tomó el espíritu y me llevó a Caldea, entre los cautivos, en visión de espíritu de Dios. Y desapareció la visión que había tenido. Yo dije a los cautivos todo lo que el Señor me había mostrado. Es decir, lo devolvió al lugar del exilio y él profetizó y les contó a todos aquellos compatriotas
lo que había acaecido sobre él. Ya para ese entonces él gozaba de cierta credibilidad y autoridad profética. Fueme dirigida la palabra de Dios diciendo: Hijo de hombre, habitas en medio de gente rebelde, que tiene ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son gente rebelde. ¿A qué les recuerda esto? Estas palabras. ¿Cómo? Sí, ¿y a qué más? En los evangelios. La idolatría. Cuando Jesús decía, cuando él decía, el que tenga oídos que oiga, era una manera de decir, el que conoce las escrituras y ha sido obediente y practica la fe, la vida, va a comprender mis palabras y la veracidad de las mismas. Pablo, pero él también decía que él hablaba en parábolas para que ellos no vieran. Sí, pero no es por esto que estoy diciendo. Por la profecía de Isaías. ¿Recuerda cuando veíamos Isaías? Tú, hijo de hombre, dispón tus revejos de emigración y sal de día a la vista de ellos. Es decir, salga con sus harapos de la casa y va a comenzar a profetizar de manera activa. Es decir, como una especie de profecía en acción. Parte a presencia suya. ¿A presencia de quién? De todos los exiliados de Babilonia. Del lugar en que estás para otro lugar. A ver si reconocen que son gente rebelde. Saca tus trebejos como trebejos de camino de día a sus ojos y parte por la tarde a presencia de ellos como parten los desterrados. A sus ojos orad a la pared y sal por ella, llevando a sus ojos tus trebejos y te los echas al hombro y sales al oscurecer, cubierto el rostro y sin mirar a la tierra, pues quiero que seas pronóstico para la casa de Israel. Yo hice lo que se mandaba y salí de día con mis trebejos, como trebejos de migración. Horadé con mis manos la pared y los saqué al oscurecer, y me los eché al hombro a presencia suya. Por la mañana me fue dirigida la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa acá? Estamos en el 9, ¿cierto? En el 10. ¿Estamos en qué capítulo, perdón? 12. 12.1. Okay. ¿Qué ocurrió acá? Dios le dice a él que va a hacer una emulación de algo que va a ocurrir a futuro, para que ellos tengan conocimiento y sepan que Dios es verdad cuando habla. Y era salir de la casa con todos los harapos, abrir un hoyo en las paredes de argamasa y salir como si estuviera huyendo de algo, como si tuviera una necesidad de huir con todos sus enseres. Eso es lo que está haciendo en estos momentos. Verso 8. Por la mañana me fue dirigida la palabra de Dios diciendo: Hijo de hombre, ¿no te ha dicho la casa de Israel, casa de rebeldes, qué es lo que haces? O sea, los que estaban dispersos y exiliados allí. Dios le preguntó: ¿no te han preguntado por qué estás haciendo eso? Porque es que el pobre hacía unas locuras impresionantes que Dios lo ponía a hacer a Ezequiel, profetizando, y ellos ya, a ver, ¿qué está haciendo este ahora? ¿Qué nos va a decir? Y eran pendientes de la casita de Ezequiel a ver con qué salía. Pablo, pero ya se acabó la visión. Sí, hace rato. Esta es otra. Ya está pasando eso. No. Eso, él está profetizando una cantidad de cosas que todavía ni siquiera han pasado. Pero que cuando pase, ellos se van a acordar de qué pasaron. Pues, pero él sí se fue. ¿Cómo así? Sacó las cosas de la casa y se fue. Sí, él hizo eso, sí. A eso te referías. Hoy estoy mal como para entender a Mariana. Verso 10. Pues diles, así habla el Señor Dios. Este oráculo es para el príncipe que está en Jerusalén. Ese príncipe, si vamos a circunscribirnos en esa época antes de la destrucción, tenía que ser, este era Sedecías, que era como el heredero al trono. Sedecías, según cuentan en crónicas, él se intenta fugar por el ala sur de la ciudad amurallada, hacen un agujero, un hueco, y por ahí se va con toda la corte e intentan escapar. De hecho, logran huir del asedio de Nabucodonosor, pero son aprehendidos en Jericó, en la ciudad de Jericó, y allí lo capturan y lo llevan
en cautiverio a Babilonia. Y ni siquiera el rey Sedecías puede llegar a Babilonia porque muere en el trayecto. Por la golpiza, él muere en el trayecto hacia Babilonia. Y eso es lo que Dios va a narrar, o está narrando que va a ocurrir. Porque ellos seguramente estaban emocionados porque el rey, Dios lo había salvado, pero no. Es para que cuando pase se enteren que Dios ya había profetizado esto y sepan qué es lo que les está diciendo. Es para el príncipe que está en Jerusalén y para toda la casa de Israel que allí se halla. Diles, yo soy para vosotros una señal. Lo que yo hago, o sea, lo que le manda hacer a Ezequiel, eso harán ellos. Irán al destierro, al cautiverio. Lo que sabemos es que el rey Sedecías murió y no quedó en el cautiverio, él murió. El príncipe que entre ellos está se echará al hombro su bagaje en la oscuridad y partirá. Se horadará la muralla para que salga, se le hará un hoyo y se cubrirá el rostro para no ver la tierra. Es decir, es una manera de va a salir encubierto, va a salir encapuchado. Yo le tendré mis redes y será apresado en mis mallas, y llevarán a Babilonia, a la tierra de los caldeos, pero no la verá y allí morirá. Y a cuantos estén a su lado para servirle, a cuantos le acompañen, los esparciré a todos a los vientos y desenvainaré en pos de ellos mi espada. Y sabrán que yo soy Dios cuando los disemine entre las gentes y los derrame sobre la tierra. Pero haré que de ellos quede un corto número, arrancados a la espada, el hambre y la pestilencia, para que cuenten todas sus abominaciones entre las gentes a las que llegaren y sepan que yo soy Dios. De estas personas que van a tomar de Jerusalén, algunas van a quedar muy mal y van a lograr llegar a huir a otras ciudades y van a contar todo lo que les ocurrió. Y eso son parte, porque es que miren que ya hemos visto varias diásporas. ¿Cuál fue la primera gran diáspora? La de la casa del norte de Israel en manos de los asirios. Cuando llegaron los asirios, ellos quedaron cautivos en Asiria y de Asiria se fueron a otras partes. Ese fue el primer gran cautiverio. Después, la primera incursión de Nabucodonosor a Israel, a Judá, perdón. Ahí acabó con otro gran porcentaje, dentro de los cuales se encontraba el profeta Ezequiel, y los llevó cautivos al exilio. Y la tercera y última gran diáspora dentro del contexto babilónico en el que estamos es esta que está profetizando Ezequiel. Estas son las grandes dispersiones por las cuales uno lee en la literatura temprana de muchas regiones como España, o en Italia, o en el norte de África, o en el Líbano también. Ves mucha influencia judía. Hay mucha influencia judía en muchos territorios completamente lejanos a Israel. Ellos empezaron a esparcirse por gran parte de Europa. Y grandes migraciones. Y esas migraciones ya habían sido profetizadas. Ya después, cuando Israel fue constituido como Estado, se saca una ley en la que pueden volver a la patria y quieren el que logre como sustentar que es de familia y tiene su origen semita, el Estado los recibe nuevamente y les ayuda, y entre ellos hay fondos y se ayudan para esa repatriación, para regresar de esa diáspora, en atención a las profecías de Isaías, a las profecías de Ezequiel, de que van a volver y el pueblo va a regresar. Bien, dice, sigamos entonces a el 17. Fueme dirigida la palabra de Dios diciendo: Hijo de hombre, come tu pan con temor y bebe tu agua con anhelo y angustia. Esta es otra parábola en acción. Y di al pueblo de la tierra: así habla el Señor Dios de los moradores de Jerusalén y de la tierra de Israel. Comerán su pan con temor y con espanto beberán su agua, porque su tierra será despojada de todo por la maldad de cuantos la habitan, y serán asolados las ciudades que habitan, y sabrán que yo soy Dios. Esta es la manera en que él sigue profetizando para que ellos sepan que de Israel que el templo y de todo esto no va a quedar absolutamente nada. Y es que hay muchas profecías, pero es que aquí estamos hablando de que todas estas profecías ocurrieron en un lapso de 4 o 5 años.
en realidad no son tantas. Aquí las tenemos condensadas, pero en realidad no son tantas. Entonces, cuando va pasando el tiempo, la gente se va tranquilizando. Ve, este Ezequiel decía un montón de cosas, pero vemos que ellos todavía se están fortaleciendo, o recibimos noticias por las caravanas de que la cosa en Jerusalén no está tan mal. Nabucodonosor todavía no ha mandado su ejército, y comenzaban a dudar de estas palabras. Y es que esta profecía no es que era tan inminente, sino que había un lapso de cumplimiento. Y entre fuera mayor el lapso, más poderosa era la profecía, porque Dios había anticipado con mucha antelación. Verso 21, fueme dirigida la palabra de Dios diciendo: Hijo de hombre, ¿qué refrán es ese que corre por la tierra de Israel, diciendo, pasan los días y no se cumple la visión? Que es precisamente a lo que me estoy refiriendo. Diles, por tanto, así habla el Señor: yo haré que desaparezca ese refrán, y no lo repetirán en Israel. Diles, por lo contrario, ya se acerca el día y se cumplirá la visión. No habrá ya más en adelante visiones engañosas ni adivinaciones lisonjeras en la casa de Israel, porque yo Dios digo, se cumplirá la palabra que pronuncié y no se dilatará. Antes, en vuestros días, oh casa de rebeldes, diré mi palabra y la cumpliré, oráculo de Dios. Fueme dirigida la palabra de Dios diciendo: Hijo de hombre, mira cómo dice la casa de Israel, las visiones que éste ve no son para pronto, profetiza para muy lejanos días. Diles, por tanto, así habla el Señor, no se dilatará ya más, se cumplirá toda la palabra que yo hablé, dice el Señor Dios. Ellos ya estaban tranquilizados, 4 años y no pasa nada, eso seguro es para quién sabe qué generaciones, ni nos va a tocar. Pero no se refería a eso. Bueno, vamos a dejar ahí. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu amor, por tu palabra. Esto es duro a veces de comprender. Es fuerte cómo se vaticina, Señor, destrucción. Pero tú no haces nada, Señor, sino antes anticipas a tus hijos, a tus hijas, aquellos que han puesto la confianza en ti y en tu Mesías. Yo te doy gracias, Padre, porque no tenemos excusa para no acercarnos a ti. Porque incluso si la excusa fuera que la fe es irracional, por la razón, yo descartaría primero que lo fuera. Y yo te doy gracias porque has elegido la fe como el camino para tocarte a ti y para experimentarte. Y que cuando nos tocas y te experimentamos, ya la fe tiene una razón, Señor. Gracias y bendice a cada persona que esté aquí, Señor, a su familia, y llévales en paz en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Pablo. De nada. Ahora sí. Abran esa torta, pues. No, porque de verdad yo te he dado.